Todos tenemos que alcanzar el éxito. Ese es un gran compromiso, claro, y todos lo merecemos, ¿eh? De manera que sean bienvenidos a este subprograma Intercambio Contigo. Antonio dice, su amigo y servidor, acá vamos a conversar, dialogar, reflexionar, un diálogo muy franco. Ustedes pueden tener toda la libertad, y así la tienen, de llamarnos, emitir su juicio, punto de vista, cualquier sugerencia, propuesta, algún problema que haya por su comunidad. Sugerir, algunas veces creemos que tal vez algo que vamos a decir no tenga tanta importancia, y sí la tiene. Pero nos basta con que ustedes tengan la gentileza de dedicarnos ese momentito cada día. Venimos a compartir algo que consideremos sea de interés y que pueda contribuir en algo con el bienestar, el desarrollo, el éxito. De ayer para acá hemos estado pensando, analizando, porque vimos varias actividades con nuestros hijos y nosotros mismos. Así como somos hijos siempre, o somos padres, o nietos, o bisnietos, en alguna categoría estamos, ¿verdad? Pero siempre seremos hijos. Se supone que nosotros vamos a obedecer a nuestros padres, estando ellos físicamente o espiritualmente, pero siempre están con nosotros. Un buen hijo toda la vida estará pensando en función de lo que aprendió de sus padres. Y cuando piensa emprender algún proyecto, piensa en su Padre Dios y en su padre consanguíneo, su madre también, sus padres, sus tutores, o dependiendo, esas personas que ejercieron alguna influencia para la conformación de nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad, esos criterios que nos ayudan a desenvolvernos en los distintos escenarios que se nos presentan. Y cada vez que tenemos un momento difícil y tenemos que escoger, discernir, priorizar qué es lo que más nos conviene como persona, como familia, como colectivo, ¿qué nos diría, qué nos aconsejaría mi padre en ese momento? ¿Cuál sería la opinión de mi madre en ese momento? Y nos surge una luz. Pero, bueno, de seguro que me orientarían en este sentido. Y con ese peso moral, con esa dignidad con que ellos se portaron para lograr la persona que nosotros somos, ustedes, nosotros, todos. Entonces, esto es como para uno agradecerlo, valorarlo, asumirlo, nunca olvidar lo que aprendimos de nuestros padres. Muchos hermanos mayores también, de una u otra forma, influyen en los menores. Y también agradecer las orientaciones, los consejos que personas adultas de los alrededores pues también influyeron para que nosotros avanzásemos. ¿Y qué decir de nuestros profesores, que de una u otra forma fueron nuestros segundos padres? Siempre agradecerle. Algunos influyeron mucho más en su formación, en mi formación, claro, y los recordamos, y los valoramos, y los admiramos, y los respetamos. Y cuando los vemos por ahí, nos paramos y con mucha cortesía, con mucha alegría, con disciplina, los saludamos, mostrándole que la gratitud es esencial entre los seres humanos. Esas personas mayores, vamos a respetarlas, vamos a considerarlas como tales, vamos a auxiliarlas, a socorrerlas.
vamos a servirle con mucho respeto. Todos los pueblos donde son admiradas las personas mayores, hay disciplina, hay orden. ¿Y qué ocurre? Que todos los jóvenes, si no mueren a corta edad, lógicamente serán envejecientes. Y todos los niños, si no mueren, serán jóvenes. Entonces, la condición de niño, la condición de joven, la condición de adulto, la condición de envejeciente, en cada caso tenemos que asumir roles donde la disciplina y el respeto siempre tendrá que estar. Nosotros debemos respetar a nuestros niños, orientarles. Su corta edad no les permite tener forma para desenvolverse en un momento determinado. Ahí está la orientación correcta de nosotros. Porque lo que queremos es una sociedad cada vez mejor. Y para esto tenemos que trabajar con nuestros niños. Para esto tenemos que trabajar con nuestros jóvenes. Ayudarles en esos momentos oscuros de confusión. Orientarles de la mejor manera. Y los adultos, a ver esos intereses personales, grupales. Vamos a abrirnos, vamos a descentralizar, vamos a compartir, vamos a ser corresponsables del éxito, del bienestar, de la prosperidad, del desarrollo. Ahora, donde no podemos estar es en la oscuridad, en la ignorancia, en lo negativo, en lo perverso, en lo diabólico. No, busquemos lo mejor para todos y podemos hacerlo. Y si asumimos un proyecto, vamos a perseverar con una templanza a toda prueba, con esa resedumbre moral cuando uno asume con responsabilidad un cargo, una función, para mantener la credibilidad en la sociedad. Algunos dicen, bueno, pues no importa lo que crean los otros. Sí, tiene que importar, porque somos seres humanos. Y así como nosotros necesitamos los demás en un momento dado también podrían necesitarnos a nosotros. Y ojalá nunca nos necesitásemos. Ni ustedes a mí, ni yo a ustedes, porque de eso que se trata, pero existe la posibilidad. Y cada ser humano es útil e importante. En un momento dado necesitamos un intelectual. En otro momento lo que necesitamos es un técnico. En otro momento necesitamos un gomero. Bueno, si tenemos el científico por un lado y tenemos el gomero por acá, bueno, pero desde el punto de vista de lo que es resolver el problema de la goma, el gomero, de un tema de intelectuales, de científicos, aquel, necesitamos personas para cada una de las funciones. Usted es un perito en agronomía, excelente. Aquel es agricultor iletrado que no sabe leer ni escribir, pero produce algo para beneficiarlo a usted y a mí también. Ahora, ¿queremos que esa persona sea analfabeta? No. Entonces, por eso le decimos, vamos a estudiar. Si por alguna razón el padre o la madre no tiene posibilidad, bueno, para eso están los hijos que ya han aprendido, vamos a enseñarlo. Fíjense ustedes cómo es la sociedad en estos tiempos, donde de lo análogo hemos tenido que pasar a lo digital. Entonces, los niños y los jóvenes de estos tiempos tienen mayor dominio de la tecnología que nosotros, los más adultos. Pues entonces nosotros podemos ser alumnos de ellos, no es cuestión de edad.
Cuando estoy con mis hijos, y ellos saben mucho más que yo de esto, ellos me enseñan, pues humildemente, lo que yo quiero aprender. Eso lo agradezco inmensamente. Y cualquier niño, cualquier joven, no tiene que ser mi hijo o mi hija, no. Bueno, pues vamos a trabajar con ellos. Ya nosotros tenemos más experiencia, producto de los años, ¿verdad? La vivencia que hemos tenido, todo aquello. Y podemos ayudarles. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, ellos nos pueden ayudar, entonces nos ayudamos recíprocamente. Eso es lo que se trata, tenemos que abrirnos. Ustedes ven con esto de la inteligencia artificial. El conocimiento va a estar a la luz del día, ahí directamente. O sea, poco a poco, si nos descuidamos, esas facultades inmensas que nosotros tenemos en el cerebro, si nos descuidamos, podría ser relevante en un momento determinado. Nosotros, bueno, cualquier niño, cualquier jovencito, cualquier persona, tener mucho más conocimiento, y si no lo tiene, lo busca. Por eso es que no podemos ser tradicionalistas, por eso no podemos quedarnos petrificados en el pasado. Que el pasado era mejor que el presente, que el futuro. Son épocas con sus propias características. Ahora, siempre ha habido, hay y habrá personas inquietas, comprometidas, que han contribuido inmensamente para dejar un gran legado en favor de la humanidad. Otros han hecho grandes esfuerzos, aunque no lo hayan podido lograr. Otros han hecho maldad, lamentablemente, pero nadie es absolutamente malo un 100%, como nadie es absolutamente bueno un 100%. Ahora tenemos virtudes, cualidades maravillosas, ¿verdad? Potencial inmenso para hacerlo mejor, pero también tenemos defectos, dificultades. La clave está entonces en buscar mecanismos para esclarecer nuestra mente, para profundizar el pensamiento, para entender, conceptualizar, comprender situaciones complejas. No quedarnos solo en lo sólido, en lo visible, en lo físico. Entonces el nivel de abstracción, la parte cognitiva, se amplifica, se amplía, se desarrolla. Por eso hay que respetar el conocimiento, mis amigos. Cuando nosotros vemos personas, los médicos, de distintas profesiones, con ese talento, con ese cuidado, con esa capacidad, y nos ayudan para mejorar nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra vida como tal. Eso es lo que necesitamos. Personas auténticas, que podamos confiar recíprocamente, que podamos respetarnos recíprocamente y que busquemos mecanismos para el bien, para prosperar, para estar saludables todos, para capacitarnos siempre, ayudar a esa gran cantidad de jóvenes listos, con un talento inmenso. Y estos niños nuestros, qué bonito cuando vamos a cualquier escuela, a cualquier colegio, a cualquier lugar donde hay muchos niños, qué maravilla, una gran riqueza. Entonces tenemos que ayudarles para que se desarrollen bien, no solo físicamente, sino su intelecto, y ya desde el punto de vista moral, desde el punto de vista psicosocial, de la parte emotiva, que es tan importante, sin resentimiento, con apertura, para evitar las enfermedades, porque fíjense, hoy en día el estrés es fatal, es como la depresión, es como la obesidad. Entonces no podemos estar viviendo en el pasado, y todo lo mejor era del pasado. No, vamos a conocer el pasado, por supuesto, la historia. Tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer la geografía. Y toda esta ciencia que nos ayuda, sí, por supuesto. Porque no podemos partir de hoy hacia mañana, nada más, ¿no? Porque somos producto del pasado también. Algunas veces observamos cómo personas
cercana a nosotros tienen un concepto tan diferente, que lo que quieren es beneficiarse de manera individual, pero por otro lado vemos tanta gente abierta que se involucra en esos procesos comunitarios, buscando un interés social donde todos puedan mejorar, y con una buena orientación para el joven, una buena orientación para el niño, una buena orientación para la mujer, una buena orientación para el hombre, un apoyo para el envejeciente, un servicio. Y entonces tenemos que buscar mecanismos para que nuestros envejecientes tengan una protección. Siempre hemos dicho, bueno, existe el Consejo Nacional de los Envejecientes, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos una protección por ley. Bueno, en República Dominicana por ley, todos los envejecientes a partir de tal edad ya tienen asegurado lo que es su alimentación, sus medicamentos para la salud. Pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos con que en nuestro querido país, mis amigos, cuando el ser humano llega a cierta edad, ni siquiera trabajo consigue. Y por otro lado, muchos de los que tienen seguro, siendo jóvenes, aún sin haberlo usado, cuando llega a determinada edad, en vez de mejorarle el seguro, porque efectivamente a partir de ahí es cuando más lo va a necesitar, muchos son bárbaros y se lo retiran. Y se lo permiten a algunos con condiciones. Eso es propio de países subdesarrollados y atrasados, independientemente de que hay personas que privan en súper desarrollado y todo aquello. Bueno, la realidad es otra. Porque cuando vamos a una pulpería y vamos con 2 o 3 pesitos, cuando vamos a un almacén o vamos a un colmado, vamos a un supermercado, y nos encontramos con que podemos comprar tal vez la mitad de lo que compramos hace 3 o 4 o 5 años. Hemos visto perder el valor de nuestro peso. Cada día nuestro peso vale menos. Por lo tanto, tenemos menos capacidad de compra. Y si compramos menos que lo que necesitamos para ingerir, para alimentarnos y mantenernos saludables, pues todo esto va ¿en qué? En detrimento de nuestra propia salud y como tal de nuestra propia vida. Para eso entonces nosotros necesitamos que quienes nos representen sean personas auténticas, responsables, comprometidas. El gobierno dominicano, no importa el partido que sea, el gobierno dominicano, quien esté representando el Estado Nacional, debía tener como objetivo fundamental la alimentación de su pueblo. Y nosotros tenemos todo el potencial natural para lograrlo. Pero por supuesto necesitamos planificar, vernos como hermanos dominicanos. Y lo tenemos todo, ¿eh? Recientemente les puse un pequeño video donde muchos ingenieros, peritos, agrónomos, científicos, técnicos al más alto nivel en nuestro querido país, que no tienen trabajo, con un caudal de conocimiento extraordinario, muchos de ellos egresados de las mejores universidades del mundo, después de haber egresado de nuestras universidades nacionales, se van a especializar a distintos países de Europa, de Asia, en Estados Unidos, etc. Vuelven a su país a poner en práctica sus conocimientos para contribuir con el desarrollo de su tierra, de su patria. Entonces ahí viene la politiquería. Pero usted no es del partido que está en el gobierno, o si usted no es de un partido aliado, entonces no se le da oportunidad. Eso es una barbaridad. Y no solo esto, incluso a lo interno de los propios partidos,
Si fulanito de tal no le cae bien o no le garantiza apoyo en un momento determinado a un grupo, o a fulanito de tal, un funcionario, un dirigente, se no va, lo voy a poner ahí a fulanito porque me apoya o porque me apoyó. Así los pueblos no se pueden desarrollar, mis amigos. Eso es triste, teniendo nosotros un país agropecuario, listo, señores, para producir, con todo ese talento, con tierra fértil, irrigable, el sol todo el año, reitero, el aire adecuado todavía, tenemos muchísima agua, que incluso en muchos casos la dejamos ir a los mares o a los océanos, teniendo sobre todo el potencial para retenerla a través de la construcción de presas, de la construcción de contraembalses, de reservorios, y entonces ahí comenzar a distribuirla para que no se quemen los rubros agrícolas o para que no se nos ahoguen nuestros animalitos, y con una planificación consciente y apoyando a nuestros productores pequeños, medianos y grandes. Entonces vamos ¿a qué? A producir mucho. Al producir mucho, por supuesto, vamos a comprar esos productos de mercancía, esos baratos. Porque con el mismo dinero que nosotros aportamos, con los impuestos que pagamos, con eso mismo el gobierno, se administra bien, puede apoyar a nuestros productores. Pero ¿qué ocurre? Que si no hay una política de Estado consciente a favor de las grandes mayorías, lo que permite que dar una serie de permisos a determinados personajes para que los importe, se gane varios millones de pesos, independientemente de cómo viva la gente más pobre de nuestro pueblo. Y eso no debe ser. Ustedes saben el esfuerzo que tantos dominicanos, hombres y mujeres, han hecho y están haciendo en favor de nuestra democracia, en favor de la humanidad en términos generales, pero de manera particular en nuestro país, nuestra patria, en nuestras regiones, en nuestras provincias, en nuestros municipios, en nuestros distritos, en las comunidades rurales, urbanas, semiurbanas, no importa. Ese desprendimiento y cómo se integran y cómo participan y cómo planifican, da gusto. Mientras otros lo que quieren es acumular riquezas para vivir bien, y si en un momento determinado participan en elecciones, ya saben que distribuyendo dinero, a ratito se van a alzar con los cargos. República Dominicana, país donde se compran los cargos electivos. Eso debía darnos vergüenza a nosotros todos. Y hay que evitarlo eso. Porque tenemos que seleccionar a nuestros hombres y nuestras mujeres por su talento, por sus méritos, por sus condiciones, sus cualidades, al servicio de ese pueblo dominicano nuestro, suyo y mío. Sobre todo a favor de esos niños, esos jóvenes que van en proceso de desarrollo. Y nuestros envejecientes que ya no pueden moverse mucho, pero que aportaron todo cuanto pudieron. Entonces vamos a crear las condiciones para que los adultos entonces trabajen y como consecuencia del trabajo puedan lograr ingresos que les permitan subsistir, vivir, mantenerse ellos y mantener los suyos en mejores condiciones. Entonces, al tiempo que aumentamos la producción, creamos fuentes de empleo, aumentamos los sueldos, bajamos las mercancías, entonces podemos vivir mejor. Pero no es en eso que están pensando, sino que 2 o 3 tienen su cuarto y esto, entonces les permite vivir súper bien. Mientras muchos todavía con tantas dificultades para subsistir. Y por otro lado, señores, la cultura, nuestra música, el deporte. Miren cómo andamos por acá, por el noroeste, en deporte. No hay eventos, por ejemplo, de béisbol, que es el deporte rey en nuestro país. Uno dice, bueno, pero si antes hacían esos eventos provinciales, municipales, regionales, nacionales, hoy en día entonces tenemos en algunos pueblos, en algunas provincias, bueno, en Santiago, en Moca, en La Vega, en Monao, en el este, en el sur, y por aquí por el noroeste,
todo esto se cayó. ¿Y qué pasó? Si nosotros somos la fuente desde donde surgieron los principales peloteros de grandes ligas en aquel momento, Juan Marichal, Tony Peña, y excelentes nuestros por acá que no pudieron durar mucho tiempo en grandes ligas o no pudieron descollar por ella, pero sí en el país, Chichi Olivo, Ayun Olivo, Mercedes Olivo, entre otros. Bueno, nuestro director siempre nos tiene unos cortitos que nosotros analizamos previamente y si entendemos que en algo nos puede ayudar para ensanchar la comprensión que podamos tener en ese momento para mejorar, entonces lo podemos compartir con ustedes. Vamos con el primero, director. Sí, adelante. Esos pequeños videos que nosotros buscamos es para que efectivamente podamos ver. Unos están de acuerdo, otros no. Yo no puedo decirle, ¿estén de acuerdo completamente conmigo? No, pero que sí nos sirva para reflexionar. Y eso es lo que nos puede permitir que podamos oír algunos análisis que no lo tenemos, por ejemplo, en nuestro país. Tal vez tenemos profesionales muy brillantes, ¿verdad? Técnicos, personas con quienes pudiésemos estar compartiendo y los invitamos y todo. Pero también en el ámbito nacional o internacional hay otros que con una visión diferente y todos tenemos derecho entonces a conocer qué es lo que nos quiere decir unos, que no nos dicen otros, pero que nosotros sin estar de acuerdo con uno totalmente, ni con el otro, pero al final nos quedamos con algo y asumimos nuestro rol ya como seres humanos conscientes. Vámonos ya, director, adelante. No les interesa aprender. Punto. Y perdónenme que me emocione, pero yo llevo 18 años en el sistema de educación y no había, y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social, pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso tan a altos niveles como ahora. Como les dije, esto no es una cuestión de la educación, es una cuestión de la falta, de las problemáticas sociales. Esto ya trasciende el Departamento de Educación. Esto es una cuestión ya más cultural, más generacional. Maestra llora por el desinterés de sus alumnos. Bueno, empecemos. Este es el testimonio de Frances Sancher. Ojo, porque esto se grabó hace ya 5 años. Y la gran pregunta es, ¿su mensaje sigue vigente o las cosas han cambiado? Ella lo describió como toparse con una cruda realidad. Jóvenes a los que no les importa aprender. Y no era una recién llegada. Hablaba con la experiencia de 18 años dando clase. Describía un desánimo que, según ella, nunca antes había visto a unos niveles tan altos. Y daba ejemplos muy claros. Trabajos sin entregar, respuestas como «no me importa», una indiferencia total. Y aquí está la clave de su argumento. Esto no era un tema del aula, sino un problema social. Y sentía que todo ese peso, toda esa carga, recaía injustamente sobre los hombros de los maestros. Pero no se quedó solo en la queja, propuso una solución basada en una responsabilidad compartida. O sea, su mensaje no era de rendición, era una llamada de auxilio, una petición de acción. Bueno, pues todo esto fue hace 5 años. Ahora volvamos al presente. La pregunta es inevitable. 5 años después, ¿realmente ha cambiado algo? ¿O seguimos igual? Porque su advertencia más grave resuena hoy con más fuerza que nunca. Una generación entera en juego. Lo que nos deja con esta reflexión final. Como sociedad, ¿estamos a la altura del desafío? Este material fue creado por la web del maestro CMF. Comenta, dale un like y comparte, así nos ayudarás a llegar. Bueno, uno observa realidades muy fuertes en nuestro país y conversamos con algunos maestros, bueno, es que se ha perdido la autoridad, que si los maestros corrigen, entonces tenemos problemas con los padres, con las autoridades y todo. No, señores, es cuestión de disciplina, es cuestión de orden.
de asumir es que haya una conexión entre los padres. Los padres no pueden ser indiferentes en ese sentido. La combinación entre los padres y los maestros es fundamental, mis amigos. Eso es fundamental. Nosotros particularmente vimos como un nivel intermedio con el ayuntamiento juvenil e infantil. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, niños a partir de 1 año hasta los 18 no cumplidos. ¿De qué estoy hablando? De la edad más compleja. Es decir, el niño va avanzando, un muchachito, un prepúber, un puber, preadolescente, adolescente. Bueno, ya a partir de los 18 años la situación va cambiando, ya es adulto, no muy maduro, pero ya tiene cierto conocimiento, algunos ya son profesionales, técnicos, son estudiantes universitarios, algunos han contraído compromisos, pero esos procesos de desarrollo durante básicamente la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia, eso es clave. Entonces, una orientación desde un gobierno municipal, dirigido incluso por los dirigentes básicos, los adultos, si dan buenos ejemplos, estoy hablando de los alcaldes, los regidores, los funcionarios, los trabajadores de los gobiernos locales, en coordinación con las escuelas, los colegios, las organizaciones, instituciones. Entonces, eso ayuda, porque los conocimientos que reciben en la casa, la orientación de los padres, los conocimientos que van a adquirir, ya con criterios más técnicos, en la escuela, más las orientaciones que llevan desde los gobiernos locales a ese sector del juvenil, entonces eso era maravilloso. Además, en República Dominicana tenemos la Red Nacional de Ayuntamientos Juveniles e Infantiles y tiene su sede allá en la Federación Dominicana de Municipios, la DOMU. Pero entonces, nosotros que lo teníamos acá en Mao, por ejemplo, bueno, lo dejaron caer. A partir del 2006, cuando nosotros salimos de la sindicatura, las autoridades que entraron no les importó. Y esto lo hemos analizado algunas veces. Pero fíjense que esa orientación desde el hogar, desde las escuelas, los colegios, las organizaciones, instituciones, desde el gobierno local, a través de distintos departamentos de educación, de planificación, todo aquello, es un gran aporte. Pero no todos pensamos igual. Hay autoridades que cuando llegan, lo que quieren es asumir su propio librito, y aunque algo fuera positivo para la sociedad, si no lo comparten porque lo inició otro, entonces lo dejan caer porque no estaba dentro de sus prioridades, independientemente del daño que se le puede hacer a ese colectivo. Y a propósito, hoy vimos que acá en Mao los señores alcaldes del noroeste estaban reunidos analizando la situación de los desechos sólidos y esto. Esperamos que sí, que la Asociación de Municipios de aquí del noroeste, que somos de Cibao Occidental, de los pasos pertinentes para que pudiésemos nosotros tener una planta de tratamiento acá en el noroeste, donde los distintos municipios lleven sus desechos y puedan transformarlo. Porque lo que debe ser riqueza, aún en estos tiempos lo tenemos como basura y lo tiran en los vertederos a cielo abierto. Entonces nosotros tenemos que comenzar con un proceso de orientación a la población para ir clasificando esos desechos de forma tal que entonces cuando construyan la planta, entonces podamos comenzar un proceso ya incluso hasta de reciclaje. Esto no es difícil, esto con recursos, y fíjense que ya tenemos una ley de desechos sólidos en la República Dominicana, así que ya no será por falta de recursos económicos, podría ser por falta de recursos técnicos, o de visión política, o de compromiso
con la sociedad. Ojalá entonces que ese tipo de reunión pues traiga como un resultado, como consecuencia, acciones que nos lleven a mejorar la situación medioambiental de nuestra región y de las demás regiones del país. Vámonos con otro director. El problema es para qué. El gobierno dominicano nos endeudó la semana pasada con 2.750 millones de dólares más sobre el acumulado que ya tiene nuestro país. Y aunque la suma es enorme, con sinceridad les digo, eso no es un problema en sí mismo, porque el problema no es pedir prestado. El problema es pedir prestado para nada, y te lo explico. 2.750 millones de dólares fueron colocados en bonos soberanos, una forma más de endeudarse, mientras todavía en cuentas del Banco Central y Banco de Reservas reposan 3.700 millones de dólares de financiamientos anteriores. Es decir, tomaron más prestado sin siquiera haber utilizado el dinero que ya hay guardado. Una operación financiera que solo deja pérdidas, porque el dinero llega, pagamos intereses por él, pero no se invierte. Y es que todavía parece que no se comprende que guardar deuda no genera bienestar, genera facturas. En estos momentos, mientras ves este video, las cuentas dominicanas tienen más de 3.700 millones de dólares acumulados de préstamos tomados en esta gestión. Esta es la cifra más alta que desde la fundación de la República en 1844 a la fecha jamás ha tenido registrado nuestro país. Y si sumamos ambas cifras, estamos hablando de que casi 6.500 millones de dólares, o lo que sería lo mismo, cerca de 600 dólares por dominicano, de los cuales con los bonos no queda claro qué uso se le va a dar o cuál es su destino final, pero de los 3.700 millones anteriores, ya los años nos han dejado claro que se tomaron prestados para nada. Y mientras eso ocurre, la calidad de vida del dominicano se deteriora y la economía crece, según datos del propio gobierno, solo 2,1%, ni siquiera la mitad de nuestro potencial histórico. Y la razón es que si el dinero no llega a carreteras, autopistas, interconexión vial, desarrollo de zonas industriales, sistema de drenaje, optimización de la infraestructura eléctrica y ni hablar de lo más básico, invertir en conocimiento, investigación, innovación, eficiencia gubernamental y menos burocracia, entonces sencillamente no es inversión, es costo. Y siempre se habla de que todo esto terminaría por comprometer las generaciones futuras, nuestros hijos, nietos, y no se dan cuenta de que la generación que están frenando es esta. Entonces, aquí nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno con ese dinero guardado? ¿Esperar el 2028 para usarlo apresuradamente? Y siempre he dicho que las deudas no son malas en sí mismas, depende para qué. La diferencia está en el uso. Por eso, mi propuesta es iniciar con un agresivo plan de inversión de capital en la República Dominicana para nivelar el rezago que ha tenido la inversión pública desde el año 2020 a la fecha. Y para esto que propongo, perfectamente podemos explorar otro camino. La sensatez llama a frenar el endeudamiento hasta que se utilice ese excedente de más de 3.700 millones acumulados, a los que ahora se le suman 2.750 millones de dólares adicionales en la nueva colocación en bonos, sobre los que pagamos mucho más de lo que recibimos. Porque cuando el Estado ahorra en infraestructura, el pueblo paga en atraso. Estamos frente a una oportunidad de convertir ese dinero en desarrollo para cada dominicano y poner este país a volar. Y es ahí donde se demuestra la capacidad de una visión de gobierno. Bueno, en esos minutos yo creo que el joven senador por el Distrito Nacional ha dado muestra clara de lo que debemos hacer, señores. Imagínense, más de 3.700 millones de dólares que tenemos nosotros aquí en el Banco, habiéndolo cogido prestado, pagando intereses y teniéndolo nosotros ahí, pudiendo haberlo invertido en empresas, y así como planteaba incluso el joven senador. Pero la semana pasada, entonces, más de 2.500 millones de dólares más por encima de lo que tenemos ahí. Es una cantidad. Multipliquen eso por 62, 63, como está el dólar, para que ustedes vean la cantidad de millones de pesos, mis amigos. Y todos esos cuartos
¿Saben quiénes lo van a pagar? Los dominicanos de hoy y los del futuro. Estos niños que nacen hoy, mañana, todos estos ya nacen con una deuda inmensa. Eso es sumamente delicado, mis amigos. ¿Se va a coger dinero prestado? Bueno, pero ¿para qué? Para tenerlo guardado, pagando intereses. Y nosotros con tantas dificultades. Y nosotros necesitando obras útiles que nos ayuden a desarrollarnos. Es parte de la reflexión que quiero que hagamos. Vamos con otro director. Vámonos de rodeo. Miren, el escándalo del SENASA supera los 100.000 millones de pesos, por lo cual todas las empresas vinculadas al grupo RIT y todas las empresas vinculadas a los Villanueva, incluyendo, claro está, Villamar, deben ser puestas bajo vigilancia de las autoridades, deben ser incautadas y luego de la sentencia definitiva confiscadas para cubrir los daños hechos a los millones de dominicanos que han sufrido con este escándalo. 100.000 millones de pesos con los cuales se pudo haber construido otra planta de Punta Catalina. Dejémonos de rodeo. Generación de Servidores como partido va a incluir todos estos temas en el expediente que la próxima semana vamos a someter. Nombre por nombre, apellido por apellido. Bueno, el ingeniero Carlos Peña ha estado planteando algo que hemos escuchado. Ustedes se imaginan la cantidad de dominicanos que por falta de recursos murieron. Eso es terrible. Pero entonces lo nuevo es que el ingeniero, juntamente con los demás dirigentes de su partido, lo van a someter. Y yo pienso que es un gran aporte para el país. ¿Hay una llamadita? Sí, muy bien. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hola, hola, hola. Le habla Luis Fernando, su amigo. Oye, Luis, cuánto gusto, un placer. Gracias. Gracias. Dígame la familia, ¿cómo están todos? Sí, estamos bien. ¿Y ustedes por ahí? Aquí llegué ahora y estoy aquí. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí divirtiéndome con su programa. Gracias. Oyendo una cifra tan grande, Antonio, antes de que se lograran 1 millón de pesos antes, uno se alarmaba. Y ahora esa cifra, ahora que dice Carlos, ahora, a ver que ¿hasta dónde que va a llegar nuestro país, Antonio? Es sumamente delicado, Luis, sumamente complejo. Pues está bien, Antonio. Bueno, pues. Me alegra mucho que sigo viendo. Gracias, Luis, gracias. Inmensa gracias para usted, su familia, un saludo afectuoso. Y eso es así, Luis, tenemos que ir reflexionando. Cuantas veces tú consideres, llámanos, porque la verdad que tenemos de una u otra forma que ir comprendiendo y ayudando a otros que, producto de una situación X, una confusión, algunos pesitos, una fundita, se dejan confundir y finalmente nos hacen mucho daño. Entonces, personas como tú, que es una persona consciente, padre de familia ejemplar, un gran ciudadano, también nos ayuda a reflexionar conjuntamente con los demás. Así es que muchas gracias. Vámonos con otro director. El mes de la patria queremos agradecer al CIUBEN que nos dé la oportunidad de hablar de un tema que debería ser parte de nuestra cotidianidad, porque si hoy somos dominicanos es gracias al pensamiento de Duarte. Lo más importante para llevar a cabo cualquier proyecto en la vida es tener la idea. Pero Duarte no solamente da la idea, Duarte también aporta los recursos económicos para que esa utopía, que era crear una república libre e independiente, que requirió de mucha fe, pero ese proyecto pudo llevarse a cabo. Duarte fue un hombre que en la medida en que el tiempo discurre, su figura se sigue agigantando. No solamente en medio de la ocupación haitiana diseñó el grupo La Trinitaria, sino que en un ámbito que demuestra su sensibilidad, llevó conciencia
a través del teatro, la filantrópica, la dramática. Vemos el rol de las mujeres, el rol que jugaron las mujeres en nuestra independencia. Nos damos cuenta la visión inclusiva de Duarte, donde hay mujeres como Concepción Bona, Josefa Pérez. Bueno, el doctor Atón, uno de los principales historiadores, un gran intelectual dominicano, conoce al dedillo la geopolítica, un gran intelectual. Y entonces nos da a conocer esta información, estos datos, que compartiéndolo con ustedes ayudamos a exaltar estos valores patrios que son tan útiles y que nunca podemos olvidar. El prototipo de hombre en nuestro querido país, ¿verdad? Ese ideólogo de la independencia nacional, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, hombre que durante toda su vida, no obstante su juventud, dio todo lo que tenía, influyó para que sus familiares también lo portaran, y finalmente, fíjense cómo murió olvidado allá en Río Negro, cerca de Caracas, en Venezuela. Pero nos dejó el ejemplo aquí de lucha permanente por la libertad, la democracia, la soberanía nacional, y nos decía, señor, ustedes recuerdan aquella expresión, trabajemos por y para la patria, que es como trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. ¿Qué le parece? Hay mucha gente en este momento, en este país, que no está pensando en la patria, que solo está pensando en sus propios intereses. Dame lo mío y nada más. Qué pena, ¿verdad? Pero que hay que reflexionar estos temas con ustedes, porque de una u otra forma tenemos que irlo analizando conjuntamente con nuestros hijos. Vamos con el último, director. Ese es el play. Pero mi deseo es que de los Mercabreros y de esa área completa se hagan más grandes ligas. ¿Tú me entiendes? Se hagan más grandes ligas, que hagan más Julio Rodríguez, porque yo voy a dejar de jugar pelota ahorita. ¿Tú me entiendes? Yo me quedo, obviamente, voy a entrar en mi 5º año en Grandes Ligas, pero yo no voy a jugar pelota para siempre. ¿Tú me entiendes? Y yo quiero que, por lo menos, aportar a todos esos muchachos que vienen subiendo para que lleguen a este punto y decir, ok, yo quiero hacer algo como Julio Rodríguez lo hizo. Qué mensaje, ¿eh? Es de Julio Rodríguez. Ojalá todos pensásemos así. Miren cómo él está pensando. Un jovencito de ahí de Lomas de Cabrera, con su esfuerzo suyo y de su familia, ha llegado a Grandes Ligas, es uno de los mejores jardineros centrales del mundo, ha ganado un gran dinero, ha continuado y continuará, porque no hay duda. Apenas lleva 5 años, como dice él, en Grandes Ligas. Pero imagínense los millones de dólares que él ha ganado y que ganará, si Dios lo permite, y ojalá sea así. Porque entonces viene e invierte dinero en su pueblo. ¿Para qué? Bueno, para demostrar que él, siendo jovencito, hizo el esfuerzo, llegó a ese nivel, entonces él quiere que los niños, los jovencitos de hoy, entonces practiquen para que lleguen a lo que él ha llegado y le sobrepasen. Eso es hacer patria, mis amigos. Eso es lo que necesitamos. Que nos dediquemos a ayudar a los demás para que crezcan, para que se desarrollen. Ustedes saben lo significativo que es esto. Recientemente aportó más de 20 millones de pesos para mejorar el estadio, las instalaciones deportivas, llevó los mejores peloteros de República Dominicana, incluyendo a Juan Soto, que es el mejor pagado del mundo, Vladimir Guerrero, etc., a compartir ahí con esos niños, esos jóvenes de Lomas de Cabrera. Así como ustedes lo oyen, eso es digno de admiración. Y por eso les traigo esos cortitos, porque son ejemplos que debemos seguir para mejorar como dominicanos. Mis amigos, el tiempo ha pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla ha estado con ustedes. Bye bye. Este es el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar.
Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio contigo. Telenovisa